Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Tarde A24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con todo la tarde en este 23, víspera de Navidad. También hay asueto a nivel nacional en la administración pública, pero ojo que los bancos están operando hasta este mediodía y estamos en un día donde se calentó nuevamente el dólar blue, el dólar libre. Atención porque una semana donde vino para arriba. En este momento, ¿cómo está el dólar informal? El paralelo está a 337 pesos, son 7 pesos más que en el día de ayer y ayer había subido 5 pesos, 337. Y también están para arriba los dólares alternativos y legales, 330 pesos el dólar bolsa, esto implica 5 pesos más que en el día de ayer y 337 pesos también el contado con liqui. En ambos mercados, sobre todo este último, sirve para ahora vamos a contar dolarizar. qué está pasando, si hay intervención ahí en los dólares libres financieros por parte del Banco Central, cómo están ingresando los dólares del dólar soja. Pero bueno, se va acomodando también el dólar informal, el dólar blue, entre otras cosas porque está también los pesitos del medio aguinaldo en la calle y bueno, mucha gente que busca refugiarse, ¿no? También lo que venimos diciendo, atención que el dólar turista está ya en 365 pesos, con la semana que viene va a terminar el año en 370 pesos, no puede quedar mucho más atrás el dólar informal, el dólar de la calle, porque si no la gente que tiene que hacer pagos al exterior, que viaja al exterior y demás, se van todas al dólar blue a presionar cuando hay una diferencia tan grande y eso presiona también al dólar informal, el dólar de la calle. Vamos a seguir atentamente qué está pasando. Se terminó el festejo por el Mundial y empezó la guerra política total, la guerra abierta. Atención con esto, porque después de los festejos, de todo lo que se hablaba, de la unidad nacional, de cómo 5 millones de personas festejaron con alegría, más allá de la grieta en las calles, cómo eso superó cualquier partidismo, cualquier tipo de identificación o simpatía política. Obviamente en los 5 millones de personas había gente de todos los colores políticos, se identifican con ambos lados de la grieta, pero atención que pasado ese festejo que duró poco, ahora van a ver, hubo ayer algún otro festejo en las ciudades de los jugadores, pero pasado el festejo y la idea es si esa manifestación popular inmensa que dio la vuelta al mundo en términos de festejo, de alegría, de armonía y de buscar festejar algo, iba a tener algún tipo de repercusión en la política y eso no ocurrió. Porque, quiero mostrarlo acá, tras el festejo por el Mundial volvió la guerra política. Atención porque de un lado Alberto Fernández y la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, que enviaron una señal fuerte ayer con 14 gobernadores de desconocer el fallo de la Corte Suprema de Justicia que restituye fondos para la ciudad de Buenos Aires. Y del otro lado, Horacio Rodríguez Larreta, en una pulseada que ya adquiere otros ribetes. Ahora vamos a mostrar a ver si tenemos lo que dijo Horacio Rodríguez Larreta, porque al decir el Gobierno Nacional que no va a acatar el fallo y que no va a restituir fondos a la ciudad de Buenos Aires, salió Larreta con todo a decir: el presidente decidió quebrar el orden constitucional. Es decir, no se está acatando un fallo de la Corte Suprema de Justicia y anunció que va a denunciar en el día de hoy mismo en tribunales a los funcionarios del Gobierno Nacional que incumplan el fallo, es decir, que no instrumenten el envío de fondos automáticos a la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual se van a abrir causas penales para el presidente de la Nación, para el jefe de gabinete, para distintos funcionarios que tienen a cargo la instrumentación de el envío de fondos o el manejo de la coparticipación con las provincias. Fíjense lo que decía Larreta hace un rato en conferencia de prensa. Este es un ataque específico contra los millones de argentinos que vivimos en la ciudad, pero también contra millones de argentinos que vienen todos los días, que nos visitan de todo el país,
chicos de todas las provincias que estudian acá en Buenos Aires, que vienen a trabajar, muchos que vienen a atenderse en nuestros hospitales. Por eso digo, basta de atropellos, basta de impunidad, basta de violar la Constitución. Nosotros no vamos a permitir que se lleven puesta la República. No vamos a permitir que con esto dejen a la Argentina al borde del abismo. No vamos a permitir que nos mientan en la cara a todos los argentinos. La Argentina es una república. La Argentina es una república con división de poderes. Y eso lo vamos a defender siempre, cueste lo que cueste. Por eso vamos a hacer una presentación ante la Corte informando este incumplimiento y vamos a denunciar a los organismos, vamos a denunciar a cada uno de los funcionarios que son responsables de incumplir este fallo. Y además, nuestro bloque en el Congreso de Juntos por el Cambio está analizando y trabajando otras acciones judiciales y legislativas. Bueno, ahí estaba Horacio Rodríguez Larreta. Quiero poner en perspectiva económica de lo que están hablando, pero me parece que acá hay mucho más que una pulseada económica. Obviamente esto tiene consecuencias, el fallo de la Corte también, en el acuerdo con el Fondo Monetario, las previsiones fiscales que hizo el Gobierno Nacional para el año que viene, pero me parece que hay mucho más que una pulseada por los fondos de la Ciudad de Buenos Aires. Me parece que hay una discusión política de fondo, que es la carrera electoral del 2023, y la decisión en su momento de la vicepresidenta, y ahora se suma el presidente de la Nación, de ponerlo a Larreta como el enemigo y tratar de que Larreta quede aislado frente al resto de las provincias. Ahora vamos a contar, por eso la presentación que hizo el Gobierno Nacional con el resto de los 14 gobernadores del justicialismo. Pero atención, porque ahora va a contar el doctor Gil Domínguez, está también Martín Angulo, que quiero me cuente qué ha pasado en las últimas horas. Atención porque tengo entendido que esto está al borde desde el punto de vista institucional y puede tener consecuencias directas para los funcionarios que desacaten el fallo de la Corte. Es decir, cuando Larreta amenaza con denuncias penales, está diciendo, bueno, ojo que esto va en otro plano para los funcionarios que desacaten. ¿Qué significa en términos económicos? Fíjense, es relevante en términos económicos, pero no hay grandes diferencias respecto a lo que se podía estar negociando en una mesa política entre el Gobierno Nacional y Horacio Rodríguez Larreta, la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué está en juego con este fallo? Veamos los números. Hasta ahora, las transferencias automáticas, es decir, las transferencias por la coparticipación de impuestos previstas para el 2023, esta es una proyección que hace el IARAF de la Fundación Mediterránea, automáticamente el 1,4% del total de la masa coparticipable para la Ciudad de Buenos Aires el año que viene representaban 249.000 millones de pesos. A eso se le tenía que sumar una transferencia no automática, discrecional, que hace el Tesoro Nacional a la Ciudad de Buenos Aires para compensar la transferencia de la policía a la Ciudad de Buenos Aires, que si uno proyecta lo que se estuvo transfiriendo este año, serían otros 97.000 millones de pesos. Es decir, que las transferencias totales del Gobierno Nacional a la Ciudad de Buenos Aires el año que viene, si no hubiese fallo de la Corte, serían casi 350.000 millones de pesos. Insisto, el 1,4%, que es la transferencia automática de la coparticipación que está en la ley que aprobaron con el impulso de la Casa Rosada y los gobernadores el año pasado, más las transferencias no automáticas que hace como compensación el Gobierno Nacional a la Ciudad de Buenos Aires por la transferencia de la policía. Con el fallo de la Corte, directamente es 2,95 el total de la masa coparticipable, con lo cual la proyección para el año que viene son 520.000 pesos que irían automáticamente para la Ciudad de Buenos Aires. Si uno hace la diferencia entre estos 520.000 pesos, 520.000 millones de pesos y los 350.000 millones de pesos que se están transfiriendo hoy
con la actual legislación, con el 1,4 más las transferencias no automáticas. La diferencia de lo que están discutiendo, es la próxima placa, son 174 mil millones de pesos. Eso es lo que adicionalmente, a lo que le correspondería hoy si no hubiese fallo de la Corte Suprema, es lo que le va a corresponder el año que viene a la Ciudad de Buenos Aires. Y están discutiendo por 170 mil, 180 mil millones de pesos. Es una cantidad importante. Desde el punto de vista de las cuentas macro del gobierno nacional, es el 0,1% del PBI. Y el gobierno cerró un acuerdo con el FMI que el año que viene tiene que cumplir un déficit fiscal del 1,9% de déficit fiscal, con lo cual, si uno le cuenta que va a tener ingresos de menos por 0,1% del PBI, pues se lo va a tener que transferir a la Ciudad de Buenos Aires con el nuevo fallo de la Corte, estos 170 mil millones de pesos adicionales, bueno, el déficit fiscal tendría que hacer un esfuerzo adicional, tendría que ser 1,8% del PBI, el esfuerzo que tendría que hacer el gobierno nacional, que en un año electoral es complejo porque este año cierra 2,5, pero con artilugios contables, con lo cual es más de 1% del PBI de esfuerzo fiscal el año que viene. Ahora, para la Ciudad de Buenos Aires, 170 mil millones de pesos es una cantidad importante, porque es el 9% del presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires. El presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires es 2,1 billones de pesos para el 2023. O sea que 170 mil millones de pesos es el 9% del presupuesto, 9% del gasto de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, más allá de esto, ahora vamos a hablar, me parece que hay una disputa política de fondo, evidente, porque, insisto con este punto, este número parece muy grande, pero es lo proyectado para el año que viene. Y es 0,1% del PBI. Y de nuevo, no es el 2,95% que falló la Corte contra el 1,4% que dice la ley, porque ya el gobierno nacional está compensando adicionalmente a la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual hoy habría una transferencia de 2,3% del PBI a la Ciudad de Buenos Aires y la Corte ha fallado 2,95%. En medio de todo esto se genera un terremoto, porque el gobierno nacional dice no vamos a acatar el fallo de la Corte y Larreta dice están quebrando la Constitución, porque los fallos de la Corte hay que acatarlos, ¿no? Un terremoto político muy pero muy fuerte. Está Martín Angulo, está Gustavo Marangoni. Martín, gracias como siempre por atendernos. Bueno, contame Martín desde el punto de vista judicial, ¿qué es lo que se comenta después del fallo y de esta reacción muy fuerte que ha tenido el gobierno nacional tras la reunión que tuvo ayer Alberto Fernández con 14 gobernadores? A ver, tengo ahí un problema. Martín. Hasta ahora. Ahora retomo con Martín. Empiezo con Gustavo Marangoni, a ver si podemos enganchar. Gustavo. Hola Maxi, buenas tardes. Bueno, te preguntaba, Gustavo, ¿cómo estás viendo esta pulseada política? Y yo digo, me parece que tiene algo más que los 170 mil millones de pesos que están disputándose y sobre todo en el año electoral. Maxi, si el gobierno hubiese estado homogéneo internamente a lo largo de estos últimos tiempos, si el contexto económico hubiese sido uno más descontracturado, este fallo no hubiese generado ninguna controversia importante, quizás alguna pirotecnia menor, pero hubiese sido acatado. Los especialistas lo dirán con más detalle, quizás la parte más débil puede estar en lo de los fundamentos. Uno tiene la idea de que hasta resolver la cuestión de fondo, la Corte escogió una solución salomónica, una suerte de miti-miti, digamos, pero el gobierno encuentra la oportunidad de, ya que hay una debilidad en el nosotros, tratar de amalgamarlos construyendo un ellos, léase Corte, oposición, grupos, medios, etc. El tema es la importancia del asunto involucrado. Hemos escuchado muchas declaraciones y vos hiciste de alguna manera una reseña, pero saquemos la pirotecnia. Ni el gobierno tiene
la capacidad para impulsar un juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, ni la oposición tiene los números en el Congreso para impulsar el juicio político del presidente. Entonces, la pregunta es si en los próximos días, en la última semana del año, habrá una reconsideración antes que termine para cumplir de alguna manera este fallo. Vos lo señalabas, la distancia no es tanta. No quiero mezclar peras con manzanas, pero hubo otros casos en los cuales la Corte establece que el Estado tiene que hacer una erogación y el Estado muchas veces lo hace, pero o con bonos o con los tiempos más diferidos, ahí está el caso de los jubilados, etcétera, y acata aunque el cumplimiento no sea inmediato o estricto. Acá no se eligió ese camino, creo yo, ya porque se está considerando la carrera electoral y porque se la arranca desde muy atrás. Ahora sí, lo sumo a Martín Angulo. Martín, ¿qué repercusiones está teniendo este fallo y la reacción del gobierno? Muy fuerte, ahora vamos a repasar, pero han hablado ministros del gobierno nacional o el gobernador de la provincia de Buenos Aires diciendo que el fallo es una inmundicia. Bueno, el ministro del Interior, Guado de Pedro, que también ha descalificado a los 4 miembros integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, una movida muy fuerte desde el punto de vista también verbal, declarativo, contra la Corte Suprema de Justicia. Mira, Maxi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hoy hablaba con funcionarios de la Corte que están cerca de los ministros y que están trabajando en el tema y diferenciaban la situación en 2 planos. Uno, el judicial. En el judicial, hasta esta hora, no hay ninguna presentación de las que el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunciaron. Y es más, muy probablemente esas presentaciones queden para la semana que viene. ¿Por qué? Porque hoy hay asueto en el Poder Judicial de la Nación. Así como el Gobierno Nacional dio el asueto, a ese asueto se plegó el Poder Judicial de la Nación y hoy no hay actividad en tribunales. Cierto es que desde la pandemia se pueden hacer presentaciones vía mail, pero hoy no va a haber ninguna novedad en términos jurídicos respecto de este tema. Es más, estoy hablando con estos funcionarios, yo me llevé la sensación, no es información, pero la sensación de que no va a haber novedades hasta el año que viene. La semana que viene es la última semana de actividad judicial. La Corte Suprema de Justicia no tiene previsto su habitual acuerdo semanal para tratar ninguna causa. Esto no significa que la Corte no pueda llegar a hacerlo. La Corte puede reunirse todas las veces que quiera para resolver todas las causas que tiene. Acá también empiezan a jugar las cuestiones procesales. Cuando vos haces las presentaciones que el gobierno anunció que iba a hacer principalmente, y también el gobierno de la ciudad, eso tiene plazos, eso tiene algunas acciones que se tienen que ir cumpliendo. Por ejemplo, cuando vos recusás a un juez, esa recusación, por ejemplo, la que va a hacer el gobierno nacional, tiene que opinar el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Con esos plazos vos ya te vas a enero. En enero no hay actividad judicial. No hay antecedentes de que la Corte haya abierto la feria judicial para tratar cuestiones, vamos a ponernos en las cuestiones de plata. La feria judicial se habilita para cuestiones urgentes. Por lo tanto, yo creo, esto lo terminarán resolviendo los jueces, creo que hasta el año que viene no va a haber alguna decisión de la Corte vinculada a este tema. El análisis político que hacen hoy los que están en la Corte Suprema es un poco lo que vos estabas también planteando, la gravedad que se abre con esta decisión que tomó el gobierno nacional. Y un punto, si querés, hasta técnico, pero no menor a hoy. Posiblemente el gobierno nacional todavía no esté incumpliendo el fallo. El incumplimiento se da cuando no se transfieren los fondos. Y esto ya me escapa a mis conocimientos, inclusive con la gente de la Corte que hablaba también le escapaba a sus conocimientos, es en qué momento se hacen las transferencias, si en el momento que el gobierno fue notificado del fallo estaba ya en condiciones de hacer la transferencia, si hacer una transferencia implica internamente una serie de requisitos y de cuestiones. Por lo tanto, con el feriado, con el asueto nacional de hoy, eventualmente el incumplimiento podría quedar para la semana que viene. Te voy a dar un antecedente de incumplimiento. Hace unos años, la Corte resolvió una serie de cuestiones provinciales vinculadas a la coparticipación. Uno de esos fallos vinculaba al gobierno de San Luis. En un primer momento, el gobierno nacional no cumplió con las transferencias inmediatas. ¿Sabes cuándo se presentó el gobierno de San Luis a decirle a la Corte no me están transfiriendo lo que ustedes dijeron que me tenían que transferir?
dos meses después. El gobierno de San Luis juntó la documentación de esos incumplimientos y se presentó recién 2 meses después. Claramente que esto tiene otro voltaje político, porque lo hace el presidente de la Nación, acompañado con los gobernadores, y hay una política, como vos marcabas, una disputa política fondo con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. A ver, lo voy a sumar al doctor Gil Domínguez. Doctor, ¿se puede incumplir un fallo de la Corte por parte del gobierno nacional? No, los fallos de la Corte Suprema deben ser cumplidos por todos, por el Estado, por Nacional, por los gobernadores y por cualquier persona. Los fallos de la Corte Suprema se cumplen, esto no se discute. Sí existen vías procesales, como el recurso de reposición in extremis, para cuestionar un fallo de la Corte. No es algo que se haga todos los días, pero tampoco es una anomalía, se interponen cotidianamente recursos de reposición o revocatoria in extremis contra fallos de la Corte Suprema de Justicia, y hasta tanto la Corte resuelva este recurso, dándole previo traslado al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ese fallo no está firme y no es ejecutable. Una vez que la Corte Suprema resuelva este recurso, el fallo adquiere firmeza y se debe incumplir. Y ahí empieza la etapa de discutir cómo se cumple ese fallo, cómo se ejecuta este fallo, que puede ser de forma inmediata, a través de un determinado plan, a través de determinados plazos, a través de determinada sustitución de ciertos instrumentos financieros. Eso se discute como en cualquier causa. A ver, desde el punto de vista, recordemos que la Corte apenas asumió Mauricio Macri, falló en favor de la restitución de fondos del ANSES, creo que eran 2 de las 3 provincias que lo reclamaban, de Santa Fe, Córdoba y San Luis, que tienen cajas previsionales propias y reclamaban la restitución de fondos que se le había... Que no eran coparticipables y que habían terminado el convenio. Efectivamente, y era muchísima plata. Eso Macri creía que tenía un golpe por parte de la Corte Suprema de Justicia, apenas se estaba asumiendo. Después se hizo todo un acuerdo político para que efectivamente las provincias recibieran esos fondos que requerían. Ahora, cuando hoy sale Larreta con todo diciendo si incumplen están quebrando el orden constitucional y vamos a denunciar penalmente a los funcionarios, ¿eso lo puede hacer y qué consecuencias tiene? Digamos que el gobierno de la ciudad denuncie, si no es hoy porque es ya el asueto, el lunes, la semana próxima, penalmente a los funcionarios que se encargan de ejecutar el tema de la transferencia de fondos. Bueno, una vez que la sentencia quede firme, una vez que se resuelva este recurso de reposición, en caso que el gobierno siga manifestando esta intención de no cumplir bajo ningún tipo de condicionamientos, se generan responsabilidades penales para el presidente y para aquellos funcionarios que no acaten la decisión de la Corte Suprema, desde incumplimiento de deberes de funcionarios públicos y otros tipos penales que se puedan concursar. Y se generan también responsabilidades de naturaleza institucional, porque esto es posible que se solicite, aunque no esté en los números, pero se solicite la tramitación de un juicio político por mal desempeño. Igual la Corte tiene herramientas como para hacer... Ahora, pero es posible, hemos visto algunos fallos en los cuales cuando están denunciados algunos funcionarios por incumplir un fallo judicial, por ejemplo, se le hace al funcionario un cargo de que se le embargan las cuentas personales al funcionario, hay una pena monetaria a los funcionarios. ¿Eso puede ocurrir acá, digamos, porque está en medio sumas obviamente multimillonarias? Bueno, en principio si la Corte, en el marco de ejecución de la sentencia, resuelve embargar, van a ser embargar los fondos del Estado Nacional. Del Estado Nacional. Hasta la suma correspondiente para cubrir este 2,95 que tiene que transferir el Estado Nacional a la Ciudad de Buenos Aires. No, en principio no se extiende. No hay responsabilidades no se extiende. judiciales personales. Ha habido porque hay preocupaciones de funcionarios del gobierno. Ya viene habiendo, ocurre en todos los gobiernos que le dan mal las encuestas y que están cerca del periodo final. Nadie quiere poner el gancho en nada. Nadie quiere poner el gancho en nada porque nadie quiere quedar. Y Alberto Fernández ha hecho, de alguna manera, mucha propaganda respecto a que, a diferencia del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, él no tiene una sola causa penal, más allá de la causa que se abrió por la fiesta de Olivos y demás, que quedó ahí en un trámite administrativo. Sí, eventualmente lo que se embarga son los fondos del Estado Nacional. Ahora el incumplimiento sí abarca a las personas. El delito de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos sí abarca a aquellas personas. ¿Y cuál es ese delito?
y no cumplir con una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que está firme y que se tiene que cumplir. Eso es violar los deberes de funcionario público. Violación de deberes de funcionario público. Y algún otro tipo penal que quizás también se pueda agregar. Ahora, eso sí va a... Es decir, es probable que Larreta ponga, como en el tono que puso hoy diciendo que estaban quebrando el orden constitucional, que ponga el delito de rebelión o de sedición. A mí me parece que... De alzarse contra las instituciones de la... A mí me parece que es extremo, que no está dentro del que no tipo cabe penal, en de un esta delito figura. constitucional. Sí, de cumplimiento de deberes de funcionarios públicos, pero no de sedición o de rebelión. Me parece que no está dentro de ese tipo penal. Y todo esto una vez que la sentencia quede firme. Y hay que ver qué hace la Corte. Puede también. quedar firme en 2023 porque acá están discutiendo. Hay quienes dicen que el Gobierno Nacional veía cantado el fallo en contra de la Corte. Lo que quería era que fuera después de las elecciones y que se encargue el próximo gobierno de resolver esto como fuera. Que no caiga, digamos, para los fondos. Me parece que con los tiempos procesales que se tiene que dar un traslado, el momento que estamos viviendo del año, el asueto de hoy, el asueto del próximo viernes, esto inexorablemente va a pasar a ser resuelto en febrero, que es cuando la Corte Suprema, que administra los tiempos porque no hay plazos, me parece que lo tendría que haber resuelto en la primera semana de febrero y no en este momento del país. Martín, completás ahí. Sí, ten en cuenta, vinculado a la causa que estás hablando con Andrés, la Corte Suprema resolvió una medida cautelar. Le falta resolver el fondo, el reclamo que está haciendo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que le devuelva todo lo que el gobierno nacional no le dio durante estos 2 años. Eso es muchísima plata. Esperamos un segundito. Hay un tema muy importante por esto que marcás. Esperamos un segundito porque quiero hacerlo jugar a Gustavo Marangoni para cerrar políticamente este tema. Gustavo, ¿cómo llegamos a esta situación donde pasamos de mi amigo Horacio, de Alberto Fernández en su mejor momento en la pandemia, a esta guerra total? Recordemos el fragmento en el cual el presidente se sentía un estadista en medio de la pandemia y se consideraba la persona que iba a cerrar la grieta en Argentina. Mirá. Muestren porque detrás mío está cada uno de los gobernadores de nuestra patria. Y yo prometí que el gobierno, el 10 de diciembre, iba a ser el gobierno de un presidente y de 24 gobernadores. Esos 24 gobernadores están hoy junto a mí, unidos y trabajando para enfrentar lo que nos toca vivir, simplemente. Y quiero, antes que nada, nombrarlos, rendirles mi gratitud y comprometerlos. Aquí está el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil. Aquí está el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora. Aquí está el gobernador de Formosa, mi querido amigo Gildo Infran. Está el gobernador de la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, mi amigo Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, ahí está. No vamos a ir los 24 gobernadores, obviamente, ¿no? Ahí están, escucharon, mi amigo Horacio Rodríguez Larreta. Y eso se quiebra unos meses después, en agosto del 2020, cuando está el reclamo salarial en la provincia de Buenos Aires y el presidente sorprende a todos, a Larreta y también a los intendentes del PRO y del radicalismo que habían ido a apoyarlo a Olivos en este acto, cuando cuenta que le va a sacar fondos a la Ciudad de Buenos Aires para pagar los sueldos de la policía de la provincia de Buenos Aires. Vamos a darles una solución a la provincia de Buenos Aires. Buscar los ingresos para la provincia de Buenos Aires en una situación fiscal muy delicada. Advertimos, es algo que venimos diciendo, que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recibió 2.1 de la coparticipación que era parte del Estado Nacional, de la coparticipación del Estado Nacional. La verdad lo que hacía falta era pasar 1 punto aproximadamente. Con ese punto de coparticipación que estamos cediendo a la provincia de Buenos Aires, podamos constituir ese fondo. Nadie puede mostrarse sorprendido por esta decisión que estamos tomando, porque la hemos hablado muchas veces. En algún momento ahí estaba atrás Jorge Macri, que hace la demanda y que se levanta y finalmente se queda porque quedaron todos sorprendidos. ¿Cómo pasamos de un momento a otro,
Gustavo. Todo lo que multipliques por kirchnerismo da kirchnerismo. Es decir, dentro del Frente de Todos, la tintura política del kirchnerismo tiñe todo lo otro, y sobre todo cuando el presidente llegó, digamos, por la invitación a integrar la fórmula por parte de Cristina. Solamente la pandemia demoró y permitió ese espacio de unos pocos meses del presidente en el centro. Vos mostrabas las imágenes de la pandemia, ¿te acordás? Horacio Rodríguez Larreta en un costado, Axel Kicillof en el otro, y el presidente en el centro geográfico e ideológico. Se perdió por imperio de, bueno, lo que hemos hablado muchas veces, la imposibilidad del presidente de poder generar un espacio propio, de liderar, de tener que hacer consociativamente intentos hacia el interior, en los cuales finalmente siempre termina yendo vencido a la casita de los viejos, o en este caso respetuosamente de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué? Bueno, porque sigue siendo la protagonista excluyente dentro de ese espacio, y cada rapto de distancia, de diferenciación, bueno, ahora parece que deja una última bandera, que es la que tiene que ver con la juridicidad, el respeto a la Constitución, las leyes. ¿En virtud de qué? De tratar de amalgamar al oficialismo bajo una suerte de representación a la versión siglo XXI de unitarios versus federales. En la presentación política del tema, no hablo en la presentación jurídica del tema, la presentación política del tema, esto es presentado como los porteños ricos versus el resto de las provincias. Bueno, allí están, tanto desde el punto de vista jurídico como también lo que pueden aportar desde el punto de vista económico, para ver que hay elementos, me parece firmes, para dudar de que fuese así. Pero en la política la idea es tratar de crear narrativas. Hay que ver si, en principio, esto le permite amalgamar ese frente interno al oficialismo, y, en segundo lugar, las implicancias que tiene para el resto de los jugadores. Hoy hemos visto que distintas cámaras empresarias, y también hay que ver las reacciones de los inversionistas financieros en la Argentina respecto de esta actitud del presidente, a ver cómo terminan reaccionando, porque no es indiferente que se diga que no se va a acatar un fallo de la Corte. Así que habrá que ver. Recién explicaron muy bien cuáles son los tiempos procesales, pero los tiempos políticos indubitablemente va a generar de nuevo un agrietamiento de la política y un cambio de roles, porque uno pensaba que hasta el momento Horacio Rodríguez Larreta era lo más moderado frente a Juntos por al Frente de Todos, pero acá el propio Frente de Todos lo está poniendo en el eje. Lo están sacando a la cancha, lo están poniendo en el centro del ring. Gustavo, gracias, muy amable como siempre. Felicidades. Buen año. Muchas gracias a vos. Gracias, Martín Angulo, muy amable. Felices fiestas también para vos, Martín Angulo, gran colega de temas judiciales. Cierro con esto que decía Gustavo Marangoni, ¿no? Ahora vamos a ver qué está pasando con el dólar, pero claro, el Ministerio de Economía tiene todo el tema de cómo cierran las cuentas fiscales este año, que está encuadrado dentro del acuerdo con el fondo, y el año que viene tiene metas muy estrictas en el año electoral. Obviamente esto lo complica más, pero también desde el punto de vista de el clima de inversión, Argentina es todo un tema, digamos, si se empieza a ver que hay una pelea entre el gobierno nuevamente a fondo con la oposición y sobre todo con la Corte Suprema de Justicia. Doctor. Me parece que para las inversiones, para la macroeconomía, es una pésima noticia para un inversor que ve que algunos gobernadores dicen hay un fallo de la Corte que no voy a cumplir, y que algunos miembros de la oposición, frente a la interposición de un recurso, dicen que estamos frente a un golpe de Estado institucional. Difícilmente, haciendo una lectura de ambas manifestaciones, un inversor que quiera venir a Argentina o la macroeconomía se puede acomodar racionalmente. Me parece que es un momento del año en donde la clase política tiene que reflexionar, bajar un poco tanta intensidad, tanta violencia y ponerse de acuerdo, porque no están tan lejos. Y en un momento estuvieron muy cerca de acordar un número entre 2,5 y 2,6. Sí, por eso. No vaya a ser que la discusión sea los 170.000 millones de pesos, que no es poco, pero se pagan 500.000 millones de pesos por mes del ELIX. Y pagamos eso porque tenemos una tasa efectiva anual del 107% y necesitamos tener esa tasa para que no se desbande el dólar. Entonces hay problemas macro que creo que debieran ser la prioridad de este gobierno, y después todo lo demás es negociación política. Negociación política, es hacer abogacía preventiva.
Doctor, gracias, muy amable. Muchas gracias y felices fiestas. Felices fiestas, la verdad que muy amable siempre, además con una cuota de equilibrio. Al doctor lo tildan algunos de ser abogado de Clarín por un lado, siempre digo, y del otro lado de estar en línea con Alberto Fernández. Demuestra día a día que lo que contamos siempre, objetivamente se pueden contar también todos los problemas, incluso también los temas judiciales. Gracias, doctor. Gracias. Muy amable. Bueno, está el dólar en 337 pesos. 37 pesos el blue. Ahora vamos a ver qué está pasando con eso y qué está pasando también con la actuación del Banco Central este fin de año, que era más o menos previsible que hubiera ahí alguna movida. ¿Qué está pasando en la calle? ¿Qué está pasando en Once? En la víspera de Navidad, hoy tengo entendido que están todos los shoppings con 50%, los descuentos, la típica noche de los shoppings y demás, pero también en la calle, y Once se mueve mucho. Camila, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, sí, Maxi. Once se mueve mucho y hoy más que nunca porque a un día de la Navidad podemos ver que las calles están repletas. Corrientes es un caos en este momento, pero todo por encontrar un regalo económico más accesible que no sea en el shopping, donde los precios de una remera van a partir de 500 pesos. Vamos a ir mostrándoles un dato a tener en cuenta, porque esta zona está distribuida por calles y cada calle tiene un rubro. Ejemplo, Ascuénaga ya sabemos que es el de las telas, pero mejor vayamos por allá porque me interesa mostrarles algo que es un consejo y ahora nos ponemos a hablar con la gente. Generalmente el fabricante es el que más barato, más económico vende. Por ejemplo, acá tenemos remeras básicas a partir de 900 pesos, musculosas para el verano a partir de 300 y la gente se prepara con bolsas, ya vienen con los chicos directamente. A ver, hola, ¿cómo andamos? Sí, bueno. A ver si puedo tener... Mira, acá, una bolsa. ¿Qué fue? ¿Cuál es ese regalo tan grande? ¿Qué es? Es una cocina. ¿Y cuánto gastaste por la cocina? Algo de 6.000 pico. ¿Hoy compramos para toda la familia? Sí, para los nenes más que todo, porque se viene Navidad. ¿Cuánto fue el presupuesto, más o menos? Pues algo arriba de 50. ¿Y en efectivo todo eso lo pagaste? Sí, claro. Bueno, gracias y felicidades, están todos cargadísimos, ¿viste? Con las bolsas, muchos que vienen también con el changuito del supermercado directamente. Camila, ¿qué dicen los comerciantes? ¿Cómo se está moviendo en estos días de fin de año? Bueno, estuvo un poco eclipsada, ¿no?, la venta navideña de fin de año por todo lo que fue la euforia del Mundial. Ahí se movió mucho. Feriado incluido, ¿no? Ese rubro mundialero. No sé cómo se está moviendo ahora el fin de año. Uno tiene la impresión de, bueno, siempre hay un poco más de pesos, el medio aguinaldo, y eso obviamente también impulsa las ventas, ¿no? Siempre diciembre es un mes donde todos apuestan a vender, ¿no? Sí, así es, y parece que como que la gente se acaba de acordar que estamos a un día de la Navidad. Ahora estamos en un comercio para los más chiquitos, donde vemos precios a partir de 500 pesos, ya hay como un body para los bebés. A ver, me voy a acercar por acá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Parece que la gente se acaba de acordar que fue la Navidad. Tal cual, totalmente. Una Navidad sin Navidad. Una Navidad sin Navidad, pero se empieza a sentir el clima, ¿no? Sí, de a poco. Tenemos precios muy baratos, así que por eso es. ¿Por qué dice una Navidad sin Navidad? Porque a último momento están comprando, digamos, no se había movido mucho. Los mayoristas no aparecieron para nada. Sí, Maxi, te escuchamos. ¿Por qué decía una Navidad sin Navidad? Porque esto un poco que decíamos, que el Mundial eclipsó un poco el tema de las ventas de fin de año en esta semana y que recién ahora se está moviendo un poquito. ¿Afectó mucho a las ventas el tema del Mundial? ¿Lo resintieron? Sí, lo del Mundial, todo el feriado. La gente estaba en otra cosa, totalmente en otra cosa. ¿Y repuntaron las ventas ahora? ¿Logran equilibrar con lo que fue como el año pasado? No, bajo ningún punto de vista, no. No llegamos. A partir de eso, ¿pusieron más promociones y demás para fomentarlas? Claro, pusimos muchas cosas de oferta para que la gente pueda comprar también. Fueron días de que la gente estaba en otra cosa con el tema del Mundial y todo eso, se complicó.
Pide cuotas Viene la más, gente en general. Viene más Tres, flojo. todo. Camila, No hay crédito, nadie tiene un peso. ahí está. Claro, porque antes estaba todo el ahora 12 y todo eso, y ahora todo eso es con cuota y se ha recortado. A ver, pregúntale a la señora que me parece que, ¿no? Claro, que refleja un poquito lo que estaba pasando. Bueno, por eso las tarjetas Sí, de crédito... sí, la cuota sí. Las cuotas y tener en cuenta que acá en general en lo que es 11, en la zona de 11, hay que preguntar primero si cuál es el mínimo del precio mayorista, a partir de cuánto se puede llevar y si hay venta minorista, que cambia un poco el precio. Generalmente me dijeron que es de un aumento del 50% en el valor de una prenda, por ejemplo, pero cuando se trata de fiestas y tenemos que comprar a una familia que es grande, siempre conviene al por mayor. Bien, Camila, a ver si podemos hablar con otros comerciantes. Nos interesa un poquito ver qué pasa ahí con el termómetro de las ventas en este fin de año. Un poquito, bueno, ver si efectivamente hubo un poco el efecto mundial, pero también hay menos pesitos en la calle. No es la reactivación de fines del año pasado, que había muchos pesos, había mucho crédito, había mucho cuota sin interés, estaba todo junto dando vuelta. Ahora bueno, los salarios se habían recompuesto un poco, todo eso se lo comió la inflación de este año, que se adelantó mucho a los salarios. El gobierno tuvo que subir fuertemente las tasas de interés y recortar todo el crédito, justamente para eso, para tratar de frenar un poco la inflación con el enfriamiento del consumo y también contener el dólar. Por eso, un poco lo que decía la señora, ¿no? Que decía que está notando que no es como el diciembre pasado. Fíjate que las tasas de interés de la hora 12, que hasta el año pasado eran negativas, estaban bien por debajo de la inflación, este año están por arriba de la inflación. Entonces vos en la hora 12 cuotas lo tenés en el 100%, pero después si comprás la hora 18, la hora 24, llega al 125, 130% anual. Entonces eso te hace engordar las cuotas y la gente cuando hace las cuentas justamente se percibe que no llega a la cuota y compra menos. Te escuchamos, Camila. Sí, acá estamos con una casa que es fabricante, donde los precios generalmente son menores a una casa de ropa comercial normal. ¿Notan mucho el crecimiento? ¿Cuánto aumentó de un año a otro una remera básica? Y bastante, porque el año pasado estaban en 500 pesos y una remera básica hoy en día está en 1000. En 1000, o sea que es casi el doble. Sí. Y un pantalón, ¿qué es lo que más viene a buscar la gente? ¿Se llevan en cantidad? Remeras. Lo que vienen a buscar más es remeras. Remeras. Y un jean te puede costar 2.800 pesos. En otro lado está más caro. ¿Notaron el efecto mundial ustedes? ¿Lo resintieron? Sí, resistimos un montón. Estuvo muy bueno. Vendimos muchas remeras del mundial. Claro, justo venden remeras. ¿Cuánto está? ¿Tenemos una camiseta o una remera del mundial para mostrar? ¿A partir de cuánto se vendía? Estaban en 3.000 pesos las remeras y no nos quedó nada. Claro, ya encima ahora que terminó todo y 3.000 pesos se llevaban Camila, en cantidad porque era... Sí, se llevaban hasta de 10. Camila, ¿y cómo anda? Veamos un poquito las ventas más allá del Mundial, que hubo un repunte muy fuerte y volaron las ventas por el Mundial, pero el Mundial pasa una vez cada 4 años, lamentablemente. Esto un poco que hablamos recién, digamos, cómo están respecto al año pasado, que el año pasado fue un diciembre donde salíamos de la pandemia, muchos pesos en la calle, hubo una reactivación fuerte de las ventas. Bueno, eso un poco se estuvo moderando últimamente, por eso que quería saber un poquito, a ver cómo estaba eso en los comerciantes, el bolsillo. Respecto a la pandemia y ahora, con el surgimiento de toda la gente que sale a comprar, ¿notaron un cambio en las ventas? ¿Cómo se lograron acomodar? Lo que pasa es que en pandemia nosotros no abrimos, estuvimos un tiempo cerrados. Y luego volvimos a abrir y ya comenzó todo como a comenzar a resurgir, ¿viste? Porque fue bien difícil la pandemia. Y en ser fabricantes... Todo era por internet. Al ser fabricantes, ¿cómo se manejan con los costos? ¿A cuánto es el porcentaje que tienen por mayor a la hora de la venta? Y yo no te puedo decir porque realmente yo soy la encargada del local, eso ya sería otro tema. Bueno, muchas gracias. Bueno, seguimos recorriendo Corrientes, que hay unos bocinazos entre colectivos. Todos se tienen que hacer de paciencia para venir acá. Corrientes es una de las calles que polirrubro, porque tiene desde
tecnología, ropa, bazar. Después, como les decía, por ejemplo, yo acá me anoté. Pasteur generalmente es de accesorios, Uriburu es de bazar, Ascuénaga tenemos las telas, pero en Corrientes y Pueyrredón... Camila, me decían que estaban vacíos los negocios en la calle Pasteur, digamos, porque efectivamente estaban vacíos los negocios en la calle Pasteur. Sí. Había menos gente. Porque... Exacto, había menos gente, lo que es accesorios, que es la calle de accesorios, nos llamó la atención, pero igualmente la verdad es que la zona de 11 constantemente hay gente caminando. En Pasteur lo que notamos es que sí habían precios más accesibles, pero generalmente las calles que no son tan conocidas son las que tienen menos convocatoria. Pero solamente por eso, porque te digo que no hay un lugar donde no te cruce 10, 15 personas constantemente. No, sí, pasa eso en el 11. Sí. Todo concentrado en menos días, ¿no? También. Claro. Tener en cuenta eso. Claro. Sí. Por eso, ¿qué está pasando en la calle y qué pasa con los comerciantes? Y bueno, cómo está. Mucha venta callejera también, mucha también por acá. ¿no? Sigue habiendo mucha venta callejera y mucho... ¿cómo se llama? Mucho mantero, claro, que también está ahí en toda esa zona. Camila, gracias, muy amable, como siempre, felicidades. Ahí estamos con el móvil en la zona. Felicidades a ustedes también. Gracias. Maxi, más allá de la zona de 11, toda la ciudad está muy colapsada en estos 3 días. Después del feriado, claro, todo el mundo salió corriendo. Sí, pero por eso, pero quería hacer un termómetro. Ahora vamos a hablar con un poquito un termómetro de, a ver, incluso los siempre autos, en esta ¿no? época hay gente, digamos, comprando. El tema es, bueno, si están comprando más, menos que el año pasado, bueno, si la gente está comprando con el aguinaldo, si no ahorra y prefiere comprar, bueno, quién está comprando, digamos, si hay un informe que muestra que el ingreso promedio en la Argentina está en menos de 80.000 pesos, digamos. Bueno, ¿cuál es la compra promedio si el ingreso promedio está en 80.000 pesos? Está Ariel Sbar. Ariel, gracias por atendernos, muy amable. ¿Qué está pasando con el dólar, Ariel? Que se empezó a mover un poquito en los últimos días. Hemos visto el contado con liquidación, el dólar MEP, también el Blue, que en la semana ha ganado 16 pesos, está en este momento en 337 pesos y los dólares financieros están acomodándose alrededor de ese valor. Mirá, es llamativo, Maxi, porque lo que acabas de decir es muy interesante. Si bien el informal lo marcás vos, yo no lo conozco el precio, pero los dólares financieros están bastante por debajo en este momento de ese valor. Si vos mirás el dólar MEP, por ejemplo, está en la zona de los 327, 330, y esto es llamativo porque en general el informal estaba bastante por debajo. Estos últimos días, el MEP, si bien viene subiendo, viene bastante tranquilo en comparación al informal, ¿no? Eso es muy llamativo. Realmente estos días el mercado más está bastante tranquilo, ¿no? Es un día de poco movimiento, pero sí llama la atención de que esta suba del informal no se vio reflejada ni en el contrato con liqui ni en el MEP. Y te digo otro dato más. El canje, que es la diferencia entre el dólar contado con liqui y el dólar MEP, o sea, los dólares en Argentina, está bajando fuertemente. ¿Por qué? Porque estamos llegando a fin de año y en general hay un efecto bienes personales, le decimos en el mercado, que básicamente en los últimos días del año esta diferencia baja mucho y se acerca al 1,5, 2%, que es lo que estamos viendo ahora, versus un 4% que estaba hace un par de meses. Ariel, una pregunta respecto a lo que ha pasado en las últimas horas. Ayer se derrumbaron los bonos argentinos, en el último mes subieron 40%. 40%. Sí. El último mes y medio. Pero ayer hubo un derrumbe de 6%. Y ahí leía una nota del colega Luis Beldi que decía que salieron fuerte a intervenir con los bonos, con los globales 30. El Banco Central salió fuerte a intervenir para que no se disparen los dólares financieros. Y por eso la caída fuerte de esos bonos. ¿Ha habido un poco más de presión dolarizadora en estos últimos días? Porque hasta ahora veíamos que estaba muy tranquilo y había bonos de la deuda en dólares que estaban subiendo fuertemente.
Mirá, Maxi, las paridades de los bonos, o sea, los bonos argentinos, tuvieron una suba espectacular los últimos meses. Si vos mirás, por ejemplo, el Global 30, que estuvo en la zona de los $21 hace pocos meses, tocó $30 hace una fin de la semana pasada. O sea, es una suba casi del 50% en dólares que tuvieron los bonos. Y si lo mirás en pesos, la suba no fue tan fuerte porque realmente el contado con liquis está bastante tranquilo. Por varios motivos. El principal motivo, Maxi, es que el carry trade, o sea, la tasa de interés versus la inflación, es muy alta en este momento. Si vos mirás la tasa efectiva anual que te dan una letra del Tesoro argentino o diferentes instrumentos de peso, con esta inflación que estamos corriendo en este momento, tenés una tasa real positiva que hace mucho tiempo no se veía. Entonces, la tasa de interés en pesos es muy alta y además tenés digamos, de alguna forma, la demanda estacional de pesos que hay en diciembre todo el tiempo. La gran pregunta es qué pasa en enero y febrero. Enero y febrero. Claro, cuando los vencimientos empiezan a acumular del Tesoro muy fuertemente y esta demanda estacional que hay en diciembre ya no va a estar presente. Y con respecto a lo primero que comentaste, Maxi, que es el tema de la caída de ayer. La caída de ayer de los bonos, si mirás, se vio recién a las 4:30 de la tarde. De 4:30 a 5 de la tarde fue la caída. Y en New York, los precios en New York no bajaron tanto. La caída fue local. No sabemos nosotros si esto es intervención o no es intervención. Es imposible saber. El que te lo dice está, digamos, presumiendo que eso es así. Uno puede presumir por la velocidad de la caída, pero no podemos estar seguros porque... Está bien. Igualmente ocurre algo con el tema de los dólares que nosotros venimos diciendo, que mientras tengamos esta inflación en el año, ahora vamos a ver qué pasó con los pronósticos 2022 y qué puede pasar para 2023. En el año, la inflación va a cerrar en 95% y los dólares libres, hay que ver con esta suba de este último día, pero va a cerrar alrededor de una suba del 60 y pico %. Es decir, más de 30 puntos abajo el dólar libre que la inflación. Es decir, que el que apostó a, por ejemplo, muchos comerciantes y empresarios, digamos, planteaban, bueno, a ver qué puede pasar. El que apostó, obviamente, a estoquearse, a apostar a su propio negocio, ganó frente al dólar. Y eso es así mientras se mantenga cierto nivel de actividad. Ahora, esos dólares es muy difícil que se mantengan muy atrás de la inflación. En primer lugar, porque tenés un dólar turista que está indexado por el tipo de cambio oficial que va junto con la inflación. Y ese dólar turista hoy está en 365 pesos. 365 pesos. Va a estar a fin de la semana que viene en 370 pesos. Entonces, ¿cómo vas a tener un dólar blue, el dólar de la calle, en 300 pesos o en 310 pesos? Obviamente, todo el que se va al exterior y que quiere y ve una brecha tan grande, va y se manda a comprar los dólares billete. Es decir, es muy difícil que tengamos ese dólar turista, que es matemático, es el dólar oficial que va moviéndose todos los días, el minorista, más el 100% de impuesto. Entonces, inexorablemente, ese va a ser el ritmo de evolución del dólar. No sé qué pensás, Ariel. No, pienso que Maxi, que tenés razón, fue perdedor totalmente en este periodo. Lo hablamos el otro día que charlamos con vos. Si vos mirás en el periodo de Alberto Fernández, digamos, el dólar, y lo apuntás por inflación, de alguna forma el dólar apuntado con líquido, el MEP, está en mínimos. Es decir, si vos, digamos, en este momento comprás... Promedio del gobierno de Alberto Fernández, dólar libre traído a valores de hoy por inflación, es 3,75, 3,80. Con lo cual veníamos diciendo, el dólar en 3,20, el dólar en 3,25, bueno, es un dólar que está en precio, digamos. Claro, si vos mirás, el precio por ejemplo, de oferta. la suba que hubo fuerte, si no te acordás, en octubre de 2020, después del canje, que hubo una disparada fuerte del dólar, si hoy lo llevas a precio, te da más o menos 450 mangos. Quiere decir que el carry, o sea, la tasa de interés es tan fuerte y tan alta que le gana a casi todas las otras, digamos, a los otros precios. Ahora, la pregunta es si esto se mantiene para adelante o no. Digamos, eso es lo que nosotros sabemos. La pregunta es qué pasa en enero, febrero, y yo creo que enero y febrero van a ser meses muy complicados, pero definitivamente la tasa de interés sigue siendo muy alta. Ahora, una cosa, Maxi, el UVA y el SER están empezando a correr a una velocidad más baja, porque la inflación que marca el INDEC y por lo tanto el SER están bajando la velocidad por los últimos datos que vimos.
Entonces, mucha gente se está pasando ahora a tasa fija corta porque le da un carry mucho más alto. O sea, lo que quiero decir es, hoy ser más 3 te da mucho menos que indexarte al 85, 83 de TNA a abril, por ejemplo, ¿no? Entonces, el mercado está muy demandado de tasa fija corta, tipo marzo. Sí, la tasa está abril. jugando, la tasa de interés está jugando y hasta ahora viene siendo una apuesta que ya le gana a la inflación y si uno ve, digamos, en un periodo más largo, puede estar también ganándole al dólar, pero bueno, la pregunta es para adelante, pero por eso decimos, ojo que el escenario es complejo. Massa logró encarrilar el acuerdo con el fondo, logró estabilizar el dólar, la brecha financiera, logró estabilizar también la inflación, pero no es para que el gobierno se envalentone y empiece a repartir para todos lados, a pelearse con la oposición, con la Corte Suprema de Justicia y demás, porque está todo muy frágil para adelante y obviamente el dólar siempre es el termómetro, ¿no? Sí, sí, y para terminar, si querés, Maxi, el FMI viene muy bien. De hecho, nos impulsaron ayer 7.000 palos verdes. Obviamente, nosotros tenemos que empezar a seguir repagando, ¿no?, al fondo, pero las metas por el fondo vienen muy bien. Y vos hace un par de meses decías, che, era imposible que a diciembre lleguemos con esta tranquilidad del dólar, con esta facilidad con el acuerdo con el fondo y con este nivel de alguna forma de inflación desacelerándose. Así que pragmáticamente, digamos, el gobierno ha llegado a fin de año muy bien. La pregunta, digamos, en el mercado se pregunta ahora mismo para empezar ahora vamos a ver, el gobierno llegó a fin de este año 2022, si se ponían a principio de año, ahora vamos a repasar lo que imaginaba el gobierno a principio de año de este año y ha sido una catástrofe. Es decir, llega con una inflación volando, con un dólar en otro nivel y demás. Pero si uno se para en junio o en julio, cuando estaban en medio de la crisis, y ve este fin de año, bueno, todos respiran tranquilo, porque dicen la situación se ha estabilizado respecto a lo que era la catástrofe. Como bien vos decís, el dólar traído a valores de hoy, el dólar ese que tocó 330, 340 a fines de junio, julio, a valores de hoy, indexado por inflación, es un dólar de 460 pesos. Y todavía estamos lejos de ese dólar, que era el dólar de crisis total que se generó y se llevó dos ministros de Economía, ¿no?, a Guzmán y a Batakis. Ariel, gracias, muy amable como siempre. A ustedes, felicidades. Ahí estaba Ariel, un hombre del mercado financiero, Ariel Sbar. Ahora vamos a hablar un poquito de los pronósticos de los que fallaron este año 2022 y de lo que se puede proyectar para el 2023. Lo tengo a Palpacheli de los supermercados. Gracias por atendernos, muy amable. ¿Qué tal? Buenas tardes, Maxi. Bueno, ¿cómo están este fin de año, las ventas? Diciembre es un mes que todos esperan, ¿no? Porque es un mes caliente en todo el tema de venta de consumo masivo, la fiesta, los asados y demás. Bueno, ¿qué pasó en este diciembre? Sí, en realidad diciembre es el mes más esperado durante el año para todos, no solo para nuestro rubro, ¿no? Pero para nuestro rubro en especial, donde el consumo masivo se activa. Lejos estamos de pretender salvar el año con el mes de diciembre, porque evidentemente no llegamos, hemos tenido un año que lo venimos manifestando, con caída en el consumo, ¿no es cierto? Pero bueno, lo que hemos tenido de particular en este diciembre ha sido que la venta de productos festivos y navideños no se ha activado anticipadamente desde la primera semana de diciembre como habitualmente se hace o suele pasar. Suponemos, o a esto lo asociamos con el tema del mundial, el fútbol, la gente se dedicó al consumo de bebidas, del asado, de carnes para los partidos, y ha dejado en segundo plano el comienzo de compras navideñas que se ha empezado a ver desde esta semana, se ha visto más potenciado, pero no ha habido una explosión en las ventas. Sí, por supuesto, estos días, 23, 22, previo a la fiesta navideña, ¿no? Pero evidentemente estamos con prácticamente una proyección de un 3,5% en disminución de unidades vendidas interanuales. Bueno, es decir que ha sido un diciembre
que en ventas está 3,5% por debajo de lo que estaba diciembre del año pasado. Que yo contaba, diciembre del año pasado fue un diciembre de mucha reactivación, muchos pesos en la calle, en la salida de la pandemia, había crédito barato, la tasa real negativa, digamos, hubo un impulso fuerte. Ustedes lo que están notando es que ese impulso a lo largo del año fue perdiendo fuerza y es lo que se está reflejando ahora, que diciembre de este año está 3,5% abajo que en diciembre del año pasado. Sin duda el escenario es distinto, como bien lo aclaras vos, es muy cambiante comparando interanualmente y sí, precisamente se ve reflejado en el consumo. Sin duda lo inflacionario también le pega directo al bolsillo del consumidor e incide precisamente en una retracción que estamos sufriendo en el consumo. Esa retracción obviamente tiene que ver con los salarios quedando atrás de la inflación y también la falta de crédito. Sí, ambas cosas. Creo que son dos variables muy importantes y bueno, siempre destacamos que la inflación le pega directamente al bolsillo del consumidor, ¿no? ¿Y qué pasó con el tema de algunos productos típicos para esta época? Por ejemplo, la carne no ha subido, digamos, ¿no? Y eso ha sido... ha ayudado mucho al índice de precio al consumidor de alimentos, lo muestra el INDEC. No sé qué pasó en diciembre. Y después todo el tema de productos navideños y demás, ¿qué pasó con eso? Bueno, con respecto a la carne, no ha habido movimientos muy especiales en el tema carne. Creo que es uno de los productos que menos ha aumentado en el último año, ¿no? Y bueno, eso sí, evidentemente incide en los números del INDEC, ¿no? Con respecto a los productos festivos, interanualmente tenemos una suba importante que sube aproximadamente del 90% promedio interanual. Y bueno, con respecto al tema abastecimiento, hemos tenido problemas en productos festivos, principalmente en las bebidas, en sidras, ¿no? No hemos tenido al 100% la provisión parte de las industrias que proveen esa bebida por problemas de producción. Bien. Palpachelli, gracias, muy amable. Ahí está Víctor Palpachelli de los supermercados. A ver, quiero contar dos cosas. Una, Palpachelli está diciendo, ahora vamos a ver con Sabore para chequear, por lo menos en sus supermercados dijo 90% el aumento de la canasta navideña. Había otra fuente que decían que había sido más, que a 120 y demás. Ahora vamos a hablar. El otro tema es que los economistas decimos que no hay que morir de nominalidad, es decir, no hay que mirar los números en términos nominales porque si no pensamos que son cualquier cosa. Digamos, la canasta valía 600 pesos en 2017, vale 6.000 pesos ahora. No es que se multiplicó por 10 el precio de la canasta, porque también subieron los salarios, pero los salarios subieron menos que la inflación. Entonces, en términos reales, hay que ver cuánto aumentó en términos reales la canasta, descontada la inflación. Por eso no hay que morirse de nominalidad, no hay que ver los precios nominales en la Argentina, sino que hay que verlos descontado o el salario o la inflación. Lo que ha pasado en el último año, ahora vamos a ver, es que la inflación se disparó y los salarios quedaron atrás. Que la inflación está corriendo al 95% y los salarios están corriendo, según cuáles, los informales 10 puntos por debajo de eso, entre 5 y 10 puntos. Eso, los formales. Los informales están corriendo 15 puntos, 20 puntos por debajo de la inflación. Está Fernando Sabore. Fernando, gracias por atendernos, muy amable. ¿Qué está pasando, con el tema de las ventas de diciembre? Que, como hablamos con Palpachelli, todos los comerciantes esperan diciembre, ¿no? Ahora ocurrió el Mundial en el medio, que fue algo distinto, que benefició a algunos sectores. En otros sectores que no tenían la mercadería típica del Mundial, al contrario, pero en promedio, ¿qué está pasando en este diciembre respecto a diciembre del año pasado? No, digamos que es lo que vos decís. En principio, Maxi, venimos de un noviembre tremendo, ¿no? Un noviembre de caídas de ventas casi de un 15%. Es como lo que te decía la última vez que hablamos, el 15 de fin de mes. El 15 se le termina la plata al consumidor. Y comenzamos un diciembre, también como lo decía Víctor, que siempre uno tiene la esperanza de un diciembre brillante. El año pasado el diciembre fue excelente, pero este diciembre, bueno, al principio tuvimos
el tema del Mundial, que bueno, evidentemente todos estábamos enfocados en los partidos y en esto de querer ganar la Copa, ¿cierto? El cual me pone feliz también a mí. Pero la realidad que todo lo que es la venta festiva se atrasó, Maxi. Digamos que para nosotros la compra navideña comenzó el día lunes. Más allá de que nos sumaron a esto un feriado nacional, que es un día menos que se nos resta de trabajo, que muchos colegas no lo respetaron, y no es que no lo respetaron porque se quisieron poner en rebeldía, sino porque necesitamos trabajar, Maxi. Perder un día de trabajo en esta cuenta regresiva para llegar al día 24 es para nosotros tremendo. Digamos que la venta comparado, está bien, es correcto lo que decís vos, que no se puede comparar, sí decimos nosotros que la venta cayó, o mejor dicho, la mercadería duplicó el valor. El pan dulce duplicó el valor, la sidra duplicó el valor, el turrón duplicó el valor. Pero la realidad de todo esto pasa por el bolsillo, Maxi. Y el bolsillo del consumidor está castigado, agotado. Claro. Yo, mirá, Maxi, estuve ayer y hoy en distintos mayoristas, porque fui a abastecer algunas cosas que me faltaban. Y te digo, la realidad es que había muy poca gente. Cuando en estos días los mayoristas nuestros, bueno, está lleno de colegas buscando mercadería para reponer porque seguramente algo te falta. Sin embargo, te puedo asegurar que no había nadie. Hoy al mediodía estuve en Liniers para comprar unos juguetes para mis nietos y te digo que había gente, pero no la gente del año pasado. Uno se da cuenta cómo se estropeó y destruyó el bolsillo de todos los argentinos. Está claro, y lo que plantean ustedes, sobre todo los comerciantes más pequeños y demás, es un poco lo que pasaba también en las provincias, ¿no? Que hubo 8 o 9 provincias que no adhirieron al feriado, porque está bien festejar, todos festejaron el Mundial y demás, pero es menos actividad económica para el comerciante, que necesita en este fin de año, son las semanas claves de venta, ¿no? Es de alguna manera después tirar para el verano, ¿no? Porque después, salvo en los lugares turísticos, enero no es un buen mes de venta para la mayoría de los comerciantes. Maxi, por eso te digo que el comerciante que abrió ese día de feriado no lo hizo por un acto de rebeldía, Sí, claro. Lo hizo por una necesidad económica, porque ahora terminamos con las fiestas y comienza enero, y vos sabés que en todo barrio la gente se va de vacaciones, nuestra venta cae y hay que sostener el comercio. No es fácil, no va a ser fácil para muchos comerciantes pequeños sostener su negocio con las subas de precios que hay. No va a ser fácil sostener el negocio cuando el consumo va a caer en función de toda la gente que se va de vacaciones, Maxi. La verdad que vamos a enfrentar un enero y un febrero y la verdad que va a ser para que muchos comerciantes queden en el camino. Sabore, gracias, muy amable como siempre. Claudio, pronósticos, ¿cómo fallaron los pronósticos 2022 y qué puede pasar en 2023? Mira, hace un año las consultoras y también el gobierno hacía justamente estimaciones, pronósticos de qué podía pasar en esta economía 2022 y hoy hay que decir que un año después esos pronósticos fueron fallidos, tanto de parte del gobierno como de las consultoras privadas. Mirá lo que decía en ese momento Martín Guzmán cuando mandó el presupuesto 2022 al Congreso. Después el presupuesto no fue aprobado, fue extendido a través de un decreto del presupuesto 2021 y recién empezó a rever los números que él había escrito a mitad de año, pero él había previsto una inflación para este año del 33%. Las consultoras privadas, cuando el Banco Central les preguntó a fin del 2021, a ver, ¿cuál va a ser la inflación del 2022? En promedio dijeron 54,8%. Y la realidad manda que este año termina entre 95 y 96, dependiendo de este mes, si la inflación será del 5,5%, que es algo lógico, bueno, va a estar entre 95 y 96. Muy lejos del 33% del gobierno y del 54,8% que decían las consultoras. ¿A qué se referían con el tema del dólar? ¿Qué decían el dólar oficial, el mayorista? El gobierno, Guzmán, 131, que iba a subir el 27,1%, estaba a 103 pesos hace un año, el año pasado terminó en 103 pesos el mayorista. Las consultoras dijeron 163,70, va a subir debería haber subido el 59%. Finalmente, ¿qué dice la realidad? Que
aproximadamente va a subir el 75%, veremos qué pasa la semana que viene, cerrará en torno a los 180 pesos, hoy están 175, por eso uno puede pensar que estará 5 pesos, tiene un recorrido adicional de 5 pesos la semana que viene. ¿Qué decían respecto de la actividad económica, el PBI? El gobierno, Guzmán, 4%. Las consultoras eran más pesimistas, el 2,9%. ¿Qué manda la realidad? Bueno, un PBI que crecerá entre 5 y 5,5%, con lo cual está más lejos de las consultoras que de lo que decía Guzmán, que veía un crecimiento inferior, pero más positivo que de las consultoras. Ahora bien, ¿qué dicen las principales consultoras para el año que viene, el 2023? Dentro de un año vamos a contarle las costillas, a ver si tuvieron razón o no. A ver, vamos a la placa de qué estiman para el 2023. La inflación, según las consultoras, y esto lo respondieron al Banco Central, debería estar en el 99,7%, o sea, más alta que lo que va a cerrar este año, algunos puntos más. El PBI, 0,7% positivo, venimos del 5%, bueno, están previendo una desaceleración bastante importante para el año que viene, y un dólar oficial que debería subir el 83%, hasta 320, o sea, dentro de un año deberíamos tener un dólar oficial similar al que hoy está en el mercado informal o en el mercado de los dólares alternativos. ¿Qué dicen de la inflación? Y acá vamos a ver los pronósticos más optimistas y una gran brecha entre los que son optimistas y los que son pesimistas. En la inflación, los más optimistas, Mapfre dice 54,2%, o sea, le creen a Massa, Massa dice el 60%, el JP Morgan el 57,2% y también el otro banco, el Credit Suisse, tanto el Morgan como el Credit Suisse, que tienen inserción, digamos, en Wall Street, son bancos importantes, el 60,1%, tenemos a 3 que le creen a Massa. Pero cuando uno va a los pronósticos más pesimistas, y encontramos acá las consultoras de las más importantes que tenemos en Buenos Aires, EcoGo de Marina del Poyeto dice 135,1%, o sea, más del doble de inflación que lo que está previendo el Ministerio de Economía. Empiria, que es del ex ministro Lacunza y hoy principal asesor de Horacio Rodríguez Larreta, 125,6%, o sea, también muy pesimista. Y Camilo Tiscornia de CIT, 125,4% también, más del doble de inflación de lo que está previendo Sergio Massa. ¿Qué dicen respecto del dólar? Los más optimistas y los más pesimistas. El Credit Suisse dice 245 pesos, o sea, una suba por debajo de la inflación incluso prevista por Massa. Moody's 263, es el dólar mayorista oficial, y Mapfre 268. Ese dólar que hoy está en 175 debería subir a 245 según el Credit Suisse. ¿Qué dicen los más pesimistas? Próxima placa. Camilo Tiscornia, 496 pesos, o sea, una suba del 183% respecto de lo que tenemos hoy. EcoGo, Marina del Poyeto, 474 pesos, una suba del 171%, o sea, bien por arriba de la inflación que ellos mismos están viendo. Y Empiria, 421 pesos, 140% más. Es decir, prever una devaluación, que eso va a disparar todavía más la devaluación, es un poco la conclusión de las consultoras que son más pesimistas respecto al año próximo. Y por último, ¿qué podría ocurrir con el consumo? De acuerdo a el nivel de actividad. Claro, de las consultoras. Bueno, Analítica está ahora entre los más optimistas. Esto es Ricardo. Los que dicen que más o menos se va a sostener el consumo, que va a haber un nivel de actividad alrededor del 2% este año. Son esas 3 consultoras que están viendo ahí. Claro, Ricardo Delgado 2,8%, Colatina 2,1% y Leche SBC 1,7%. Son los más optimistas aparecen como siendo más pesimistas que el gobierno. El gobierno está diciendo que el consumo, el nivel de actividad el año que viene tiene que estar por lo menos en el 4%. O sea, está bien, pero están diciendo que se mantiene el consumo y que va a haber alrededor de 2% de incremento promedio respecto a este año. Y los más pesimistas están viendo una recesión. Directamente, fíjate, el Credit Suisse 6,1% para abajo, contracción del consumo del 6,1%. El Credit Suisse cree que esa recesión es la que va a poner un tope a la inflación.
una caída muy fuerte del consumo y por eso planean 60% de inflación para este año. Y después, bueno, Fiel y EcoGo 3,8 y recesión. EcoGo 2,2% negativo, que están viendo eso, una recesión en el 2023. Está Salvador Fermenia, que es vocero de CAME. ¿Qué tal, Fermenia? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás vos? ¿Qué está pasando con las ventas en diciembre? Y bueno, estamos esperando esta semana, lo que queda hoy y mañana, para ver si repuntan un poquito, porque realmente venían demoradas, sobre todo las ventas que esperábamos para esta fecha. Pero bueno, con el tema del Mundial hasta el domingo y el feriado del martes realmente complicaron el desarrollo de las compras por parte de la gente, ¿no? Va a estar un poquito complicado, esperemos que alcancemos un nivel por lo menos parecido al del año pasado. Bien, pero es un diciembre que por ahora viene abajo de diciembre del año pasado. Sí, pensamos que viene abajo. Ten en cuenta que lo que medimos nosotros del sector PYME, tenemos 5 meses consecutivos abajo de venta, ¿no? Ventas abajo. Y de los últimos 7 meses, 6 meses abajo. Por eso es una oportunidad siempre este tipo de fechas. El comercio minorista ha retrocedido mucho en los últimos 7, 8 meses, ¿no? En detrimento de el tema supermercados y shoppings. Sí, sobre todo porque cuando hay dificultades con el poder de compra, como ha provocado un sostenimiento de la inflación en valores altos, evidentemente las grandes superficies tienen otras herramientas de promoción y de ofertas que por ahí el PYME no cuenta. Fermenia, gracias. Gracias, muy amable como siempre. Un abrazo, Maxi. Está Diego Nicolás en retiro. Diego. ¿Cómo estás, Maxi? Buenas tardes. Estamos observando el movimiento aquí de pasajeros en una jornada muy particular. Una jornada en donde ya la gente está prácticamente contrarreloj, yendo a distintos puntos del país para pasar, sobre todo, la Navidad. Y hay gente que se queda y aprovecha para quedarse toda la semana entre Navidad y Año Nuevo en algún destino. Y claro, esto tiene la particularidad que no solamente son destinos turísticos. Muchas de las personas que están aquí viajan más que nada para ver a su familia, para reencontrarse. Por eso este día viernes ha sido un viernes de mucho movimiento aquí en la estación de Retiro, pero por lo menos con la información que tenemos de bastante orden y con los servicios por lo menos saliendo según lo estimado por cada una de las empresas. Fíjate, gente esperando. A ver, vamos a consultar a ver hacia dónde viajan, cuáles son los destinos. ¿Cómo le va? Buen día. ¿A dónde viaja? A Colón, Entre Ríos. A Colón, Entre Ríos. ¿Vacaciones o visita familiar? A pasar Navidad. A pasar Navidad. Sí. ¿Y se queda Año Nuevo también? No, volvemos. Volvemos. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahí lo decía el señor, ¿no? Van a pasar Navidad, disfrutar con la familia. Claro, ya la semana que viene quizás estos viajes de visitas familiares ya se conviertan más en viajes específicamente de vacaciones, teniendo en cuenta que ya al comenzar enero y pasadas las fiestas, ya los motivos del viaje, más que familiares, ya son más de vacaciones, pero bueno, hay de todo un poco en esta jornada, Maxi. Claro, hay bastante gente ahí en Retiro. Diego, han puesto frecuencias adicionales, micros adicionales. Sí, vos sabés que siempre para este tipo de fechas ya las empresas van calculando cuál es la demanda que van teniendo, porque siempre tienen una estadística y sobre todo después de pasada la pandemia, todo esto como que se reacomodó la cantidad de micros, de servicios y todo a fin de año. Mucha gente que durante los años de pandemia no ha viajado y ahora que bueno se puede viajar con un ritmo más habitual, obviamente los micros y los servicios van teniendo estos refuerzos adicionales para fin de año. Bien, Diego, algunos que se toman por ahí la semanita, ¿no? De Navidad y Año Nuevo, algunos que hacen la vacación ahí en Navidad y Año Nuevo, digamos, todo muy variado lo que sucede en esta época del año, ¿no? Cae justo los feriados el sábado, pero claro, este viernes y el próximo no son feriados, pero sí hay asueto administrativo a nivel nacional. Pero han adherido todas las provincias, salvo 3, Pablo. Sí.
Estamos hablando de la provincia de Santa Fe, Ciudad de Buenos Aires, que lo contábamos ayer, y Tierra del Fuego. Todas las demás están adhiriendo. En algunas municipalidades puede haber alguna cuestión de algún matiz, pero todas las demás adhieren al asueto. Estamos hablando siempre para el empleo público, ¿no? Estamos hablando para las por eso, dependencias. cuando veíamos ahí retiro, digamos, claro, no es que es feriado, hoy no es feriado. Hoy no es feriado, es lo que es empleo público. las dos cosas que hay que tener en cuenta es muchas empresas privadas adhirieron a este asueto de manera informal, como un beneficio para los trabajadores, y también, hay que decirlo, algunas empresas que habían dado el asueto dieron marcha atrás a partir del feriado del 20, ¿no? del martes. Bueno, sumamos el tema de la hora 12, Claudio. Claro, porque se extiende hasta mitad de año. Mencionábamos hace un rato que el consumo viene para abajo, que a la gente le está costando no solamente tener dinero en el bolsillo, sino endeudarse a 12, 18, 24 cuotas. Y el gobierno, entonces, en este contexto, decidió ampliar el hora 12. Cuando digo ampliar, no es nada más que va a tener vigencia hasta mitad de 2023, sino que se incorporan los teléfonos celulares hasta 400.000 pesos. En principio el gobierno había dicho hasta 250.000, ese iba a ser el tope, pero había tan poca oferta, tan pocas marcas o modelos para sumarse con 250.000 pesos que se decidió ampliar ese tope, ese máximo a 400.000 pesos. Lo que no cambió, Maxi, es el tema de las tasas de interés. Fíjate que son costo financiero total que van más allá de la inflación. Hablamos de la hora 12 tiene un costo financiero del 109% anual, por eso después a la gente cuando va a comprar o directamente la tarjeta se lo rechaza porque no tiene más cupo o se da cuenta que no llega con las cuotas. A 18 cuotas, la hora 18 tiene un costo financiero total del 117,6% y a 24 cuotas el 125,7% anual. El hora 12, que si vos mirás los datos oficiales, había sido una de las bases, una de las columnas del consumo de cuando uno habla de muebles, electrodomésticos, ahora también telefonía. Bueno, te das cuenta que cada vez tuvo menos impacto, y de hecho la hora 30, viste que lo habían largado hace algunos meses y no tuvo éxito por esto mismo, porque la gente cuando va a comprar o le rechazan la tarjeta o cuando ve las cuotas que le toca pagar, bueno, con este costo financiero, con estas tasas de interés, no le da el bolsillo para hacerlo. ¿Cómo se está esperando la Navidad en Miami? Ahí está Lucía Ugarte. Lucía, un gusto como siempre. Gracias. ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes. Sí, bueno, aquí estamos con esta noticia y este encuentro único entre Biden y Zelensky que muestran este Frente Unido tras una histórica reunión en la Casa Blanca. Como pueden ver, lo que sucedió fue que Biden demostró un apoyo absoluto. Él dice, no es que el apoyo es directo a Ucrania, sino a la paz mundial. Él se proclama con que cada dinero invertido en Estados Unidos va a ser para que esta guerra finalmente termine. Fue una visita que fue bastante inesperada. Se empezó a hablar de esta visita el 11 de diciembre, hace tan solo 10 días, con un importante dirigente de un frente político ucraniano, y a los 10 días se concertó esta visita del presidente Zelensky ucraniano hacia los Estados Unidos, que es la primera vez que sale de su país luego desde que Rusia invadió. Y la realidad es que ayer se aprobó un apoyo histórico de 45.000 millones de dólares a Ucrania para que esta guerra finalmente termine. ¿Qué está pasando hoy? Bueno, que Rusia se está aprovechando, ¿no?, del invierno fuerte ucraniano. Están lamentablemente atacando con la electricidad, están realmente atacando de manera fuerte a los ucranianos, donde más le duele, donde más lo necesitan hoy en día. Por eso fue este apoyo tan fuerte de los Estados Unidos para que finalmente se pueda acabar. ¿Sabés, Lucía, que la imagen de Biden con Zelensky en la Casa Blanca, ¿no? Como vos decís, el primer viaje al exterior de Zelensky desde que invadió Rusia y está en guerra ahí en Ucrania? Claro, el miércoles, que creo que es cuando llegó, ¿no?, cuando se iniciaba la visita y demás, claro, en la tapa del New York Times estaba el festejo argentino, ¿no? El festejo argentino multitudinario en la tapa del New York Times. Y a la derecha, chiquito, bueno, un hecho que es noticia internacional muy fuerte porque obviamente es de primera prioridad en la agenda de los Estados Unidos, ¿no?, que es que recibir nada más y nada menos y conseguir ahí la imagen de Biden con Zelensky. Sí, y las palabras, ¿no?, que Joe Biden dijo públicamente que hasta ahora no habían sido
tan polémicas o tan directas como hasta ahora. Dijo que las Fuerzas Rosas son terroristas, subrayó también que hay que ser claros con las acciones frente a Rusia, y justamente están utilizando el invierno como un arma, están congelando a la gente, están matando de hambre a la gente, los están aislando uno de otros. Realmente la situación hoy en Ucrania es crítica, por eso este apoyo extra y casi extremo que extendió Estados Unidos hacia ese país, y realmente se agradece, ¿no? Zelensky le trajo una medalla que le había dado un fuerte oficial en medio de la guerra, y se la dio porque dice que un presidente se propague, ¿no?, de manera favorable en esta guerra junto con ellos, tratando de ayudar para que termine, merece también ser condecorado, a lo cual Biden dijo: no la merezco, pero agradezco este gesto. ¿Cómo se está viviendo la víspera de Navidad ahí en Miami? Muy bien, muy bien. Igual a todos acá, la comunidad argentina en Miami, lamentablemente estuvimos en una burbuja, ¿no? Estábamos siguiendo partido a partido hasta esta final mundial, y la Navidad es como que nos llegó de repente, nos olvidamos que era Navidad. Pero aquí ya se están las liquidaciones, estamos justo a unas cuadras de un local que es exclusivo de Navidad, donde ya está presentando las liquidaciones. Ya vieron que unos días previos uno puede comprar toda la decoración a precio un poco más económico, y está toda la ciudad ya iluminada, podemos encontrar algunas casas también llenas de decoraciones. Es muy linda la celebración aquí en Miami y hay muchas ofertas de decoración, de Papá Noel, es muy divertido. Bueno, claro, sí, ahí la comunidad argentina que está después del triunfo de la selección, y ahí he visto imágenes, ¿no? Ha sido un festejo grande ahí por toda la zona de Miami Beach, ¿no? De los argentinos que coparon absolutamente. Fue el mismo domingo, el lunes, el domingo. Pura locura. El mismo domingo yo estuve ahí, Maxi, presente. Centenares de argentinos, no pudimos hacer móvil porque se había colapsado la señal de celular. No se podían ni mandar mensajes de texto. Capturé algunos videos, pero la realidad es que había centenares de argentinos que se treparon en la Lidl Argentina, en la famosa churrería que está en la avenida Corins y la 73. Había tambores, banderas, carteles de Messi, dibujos de Maradona, mini Messis. Era un fervor y una locura tremendo, y es vísperas, porque en 4 años se va a celebrar el Mundial aquí, en Miami. Así que veremos si esto fue solo un adelanto, qué pasarán con... Sí, sí, por eso todos creen que está calentando Estados Unidos también el tema del fútbol, ¿no? El soccer ahí en Estados Unidos, y por eso tanto despliegue también de la Argentina con su triunfo ahí en Estados Unidos. Lucía, gracias, como siempre, y muchas felicidades. Felices fiestas, siempre una crack, Lucía Ugarte desde Miami. Bueno, ¿cuáles son los argumentos del gobierno para no acatar el fallo de la Corte por los fondos de la coparticipación? Sí, bueno, el gobierno ayer mantuvo una reunión, funcionarios de gobierno con gobernadores, hubo una amplia presencia, no estuvieron los de la oposición y no estuvieron algunos que responden a partidos provinciales. ¿Cuál es el argumento del gobierno? Bueno, básicamente tenemos ahí unas placas. Plantean que es un fallo inédito, incongruente y de imposible cumplimiento. ¿Por qué es de imposible cumplimiento? Porque según el argumento del gobierno, para poder sumar estos fondos que son para la ciudad de Buenos Aires, estos no son fondos coparticipables, son parte de los recursos que tiene el Estado Nacional, que lo tendría que derivar a la ciudad de Buenos Aires, tendrían que cambiar, según dice el argumento del gobierno, tendrían que cambiar la ley de presupuesto 2023. Y para eso haría falta enviar un nuevo presupuesto o un anexo de presupuesto al Congreso de la Nación para que reasigne las partidas, de modo de ver a qué provincia se puede perjudicar cuando se hace este reajuste presupuestario. Esto dice que el gobierno, que es imposible de imposible cumplimiento, que políticamente no tiene los números en el Congreso para cambiar esto, y que la otra alternativa que tendría para conseguir ese financiamiento sería pedir un préstamo. Y hoy esa posibilidad tampoco está. Entonces, dice que el fallo de la Corte no contempla el crédito presupuestario que se va a necesitar para poder cumplir esta medida. Dice que es completamente falso, entre comillas, que no afecte a las provincias. El gobierno dice que sí afecta a las provincias porque estos recursos que no se usarían o que se mandarían a la ciudad se dejarían de usar para obras que el gobierno tenía presupuestada para distintas provincias o para incluso para la seguridad de la provincia de Buenos Aires. Entonces, dicen que esta parte del fallo de la Corte es falso
Y por otro lado dice que es un fallo político de cara al año electoral y acusan a la Corte de querer financiar la campaña política o la campaña electoral de Horacio Rodríguez Larreta, que ya anunció que va a ser candidato a presidente por Juntos por el Cambio. Estos son los argumentos centrales del gobierno para decir no tenemos manera de cumplir este fallo sin además perjudicar a las provincias. Es una guerra obviamente que está abierta. Bueno, ¿qué gobernadores decidieron no firmar el comunicado contra la Corte? Bueno, eso sorprendió que obviamente no estaban ahí adentro de esa reunión los gobernadores que responden a Juntos por el Cambio. No estaban, por supuesto, Gustavo Valdés de Corrientes, ni Gerardo Morales de Jujuy, tampoco Rodolfo Suárez de Mendoza, obviamente tampoco Horacio Rodríguez Larreta. Pero lo que sorprendió es que el gobierno no contó en esta oportunidad con el apoyo de los que habitualmente son sus aliados, tanto en el Congreso como en otras peleas políticas que tiene el gobierno. El principal, te diría, es Omar Perotti, que es el único de todos los gobernadores del peronismo duro, que no acompañó esta carta que firmaron los gobernadores y estas críticas a la Corte Suprema. Omar Perotti, el único que es del oficialismo, pero también, como te decía antes, los aliados. Tampoco acompañó Oscar Herrera Huad de Misiones, que es un gobernador muy aliado del peronismo, siempre votó con el peronismo, pero tiene su propia alianza dentro de lo que es la provincia de Misiones. Gustavo Sáenz de Salta, que fue candidato a vicepresidente en su momento de Sergio Massa, tampoco acompañó. También tiene un partido provincial que es el que lo llevó al poder en Salta y no acompañó en esta instancia al gobierno nacional. Adabela Carreras de Juntos Somos Río Negro tampoco estuvo. Omar Gutiérrez de Neuquén y Juan Schiaretti de Córdoba, que siempre tiene, si bien es del peronismo, siempre fue opositor al Frente de Todos, nunca integró el Frente de Todos y también rechazó este pedido de los gobernadores. Entonces, un acompañamiento político importante de Alberto Fernández en esta idea de no acatar el fallo de la Corte Suprema, pero solamente del peronismo más duro. Bueno, a ver la tarjeta de crédito, ¿no? El tema es cuándo se va a instrumentar eso, pero si se cumple la eliminación del impuesto a los sellos a las tarjetas de crédito, ¿cómo impactaría en las tarjetas de crédito que se pagan en la ciudad de Buenos Aires? Claro, lo primero que hay que decir es que el gobierno de la ciudad, esto lo estuve averiguando, condiciona la eliminación de este impuesto a los sellos del 1,2% cuando uno consume con tarjeta a que el gobierno cumpla con el fallo de la Corte. Mientras no se cumpla, no va a haber eliminación del impuesto. El día que lo haya, prometen será a partir del día de ayer. Pero bueno, veremos a ver qué sucede. A ver qué impacto, cómo medir el impacto que esto va a tener en los consumos de los consumidores que tengan tarjetas de crédito emitidas por bancos acá en la ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, un consumo de 300.000 pesos. El ahorro o lo que ahora no va a pagar, este 1,2%, son unos 3.600 pesos. O sea, hay que un consumo de 300.000 pesos en el mes. ¿Cuánto? Implica 3.600 pesos, es el 1,2%. Bueno, 100.000 pesos son 1.200 pesos y claro. 50.000 pesos son 600 pesos por mes de ahorro. Bueno, ¿cuánto es lo que recauda la ciudad de Buenos Aires por este impuesto? 25.000 millones de pesos en el año. Es lo que recaudó en el año, 25.000. El que tiene una tarjeta de crédito de 1 millón de pesos son 12.000 pesos claro. De ahorro por no pagar este impuesto que, insisto, todavía sigue vigente. Hay que ver si se va a instrumentar cuando se haga efectivo el fallo de la Corte. Ahora vamos a hablar un poquito de las reacciones también que ha habido de Carrió y de otros dirigentes políticos. Pero ayer estuvo el Dibu Martínez festejando en Mar del Plata. Sí, fue una fiesta Mar del Plata. El arquero de la selección, la verdad que es un showman, es una estrella y explotó ahí el festejo Mar del Plata. Sí, 160.000 personas estuvieron en el festejo, fue muy colorido, se inauguró un monumento al Dibu Martínez. En unos arcos que están ahí cerca de la Perla se puso una gigantografía del Dibu Martínez que habló de la importancia que tiene este homenaje y que tuvo la selección argentina en lo que fue el esfuerzo que hicieron desde la selección argentina pensando en este recibimiento de la gente. Como te decía, 160.000 personas en una población de 600.000 que tiene Mar del Plata, un evento importantísimo, de magnitudes nunca conocidas en Mar del Plata, que además es la primera vez que tiene un campeón mundial entre sus ciudadanos. Lo escuchamos entonces al Dibu Martínez. No, es algo que yo creo desde que nací en Mar del Plata, es la primera vez que veo tanta gente junta en el país.
lograr la tercera estrella, ser el primer maplatense en lograrlo, yo creo que no solo es un orgullo para mí, sino para todos los chicos, todos los arqueritos que tengan el sueño de lograr la cuarta. Bueno, ahí estaba el homenaje. Ya vamos a hablar de... atención, porque salió en el boletín oficial el aumento de colectivos a partir de enero y también la repercusión de lo que presentó Carrió, que está amenazando con denuncias penales a funcionarios del gobierno nacional. ¿Qué está pasando con el dólar en este momento? Bueno, un dólar que en el mercado informal, en el paralelo, está subiendo 10 pesos, 340 pesos. Está en este momento 10 pesos respecto de ayer, que había, insistimos, tenido un aumento de 5 pesos. En lo que va de la semana acumula 20 pesos de aumento. Sí, atención que ahora sí, ¿no? La suba de, en lo que va de la semana de 320 a 340 y es una suba, haciendo el cálculo rápido, de el 6%, 7%, sí, en una semana y ojo que los plazos fijos están rindiendo 6,2%, un poquito más, puede ser 6,3% mensual. Es decir que en una semana la suba del dólar blue equiparó lo que rinde un plazo fijo en el mes y bueno, cuando eso ocurre, obviamente... eso desalienta que la gente se quede en plazo fijo en tasa de interés, ¿no? Eso no debiera ocurrir de manera muy seguida, porque si no hay gente que deshace el plazo fijo y se va a comprar dólares en el blue, aunque es un valor del blue que históricamente es un dólar elevado. De todas maneras, como comentamos al principio, ha quedado atrás de la inflación este año, subió 65% ahora y vamos a tener una inflación del 95% en el año, es decir que es un dólar blue que en el año ha estado corriendo por detrás de la inflación, ¿no? Pero bueno, es una suba relevante hoy, sí, en esta semana, vamos a ver qué pasa la semana próxima, insisto, 6% de suba en una semana, frente a los plazos fijos es lo que rinde un plazo fijo en el mes. Bueno, y los otros dólares, los financieros, los alternativos, en el caso del dólar bolsa, también está subiendo, pero menos, 5 pesos, 330 en este momento, y el dólar, el contado con liqui, 336, 337, con un alza de 3 pesos respecto de ayer, en un día donde también están cayendo los bonos de la deuda argentina, está entre 2 y hasta 4%, 4,1% cayendo los bonos, con lo cual, bueno, hay todo un clima financiero un poco más duro, enrarecido en este final de año. Exactamente, y el Banco Central que vino comprando dólares, sigue comprando dólares en el día de hoy por el dólar soja. También, sí. Vino comprando unos 1.200 millones de dólares en lo que va del mes de diciembre, básicamente porque el dólar soja finalmente se va a cumplir más o menos la previsión de que van a entrar 2.800, 3.000 millones de dólares de liquidación por el dólar soja. Hay que ver cuánto entra la semana que viene. Y de eso el Banco Central ya sumó más de 1.200 millones de dólares contando el último día de noviembre y lo que va el mes de diciembre. Claro, lo que se presume es que se va a acelerar la venta de parte de la liquidación por parte de los exportadores la semana que viene, y el Banco Central, por lo menos lo que están esperando los funcionarios, que aceleren las compras Sí, para cerrar acumulando 1.500 millones de dólares en las reservas, tienen que cumplir con el de una liquidación de 3.000 millones. Claro. El resto lo usa el Banco Central para pagar importaciones. Pero está cerrando una semana calentita en términos de dólar libre, dólar blue, insisto, ¿no? Ese dólar tampoco se podía quedar en 310 pesos, teniendo un dólar turista en 300, decime exactamente 362. 362 está la cotización hoy. Sí, el dólar turista. El dólar turista, que es el dólar minorista, más el 100% de impuestos, ¿no? Se va acomodando a esos valores también del dólar turista, no puede quedar mucho más rezagado. Pero bueno, se ha calentado. 6% de suba en la semana. El dólar blue es lo que paga un plazo fijo durante todo un mes. Es el rendimiento de un plazo fijo durante todo un mes.
aumento de colectivos a partir del 1 de enero está confirmado. Sí, en realidad todavía es potencial. ¿Por qué? Porque lo que publicó hoy en el boletín oficial es el llamado, lo que eran las viejas audiencias públicas. Es una llamada a consulta. Tienen 3 días los usuarios para poder hacer manifestaciones no vinculantes sobre el nuevo cuadro tarifario dispuesto. ¿Qué significa esto en la práctica? A partir de enero va a estar el aumento. Bueno, entonces el título de esa aumenta en enero 40% del colectivo. Va a estar el aumento. No lo quisieron poner en febrero, en diciembre, que era originalmente la idea, porque diciembre es un mes que estacionalmente es más inflacionario. El propio Ministerio de Economía reconocen que va a estar arriba de lo que fue noviembre. Si encima le ponías un aumento de tarifa en el área metropolitana de colectivos del 40%, tirabas todavía más arriba el mes de diciembre. Entonces pasaron el aumento del transporte público de los colectivos en el área metropolitana, Ciudad y Gran Buenos Aires, del 40% a partir del 1 de enero. Sí, a partir del 1 de enero quizás se ajusta un poquito algunos días, o sea, eso falta todavía definir. ¿Cómo es el nuevo cuadro? Bueno, en el caso del AMBA, boleta mínimo pasa de 25,20 a 35. En el caso de los intermedios, de 28 a 39 o de 29 a 42. De 30 a 45, y para los trayectos mayores a 27 kilómetros va a pasar de 32 a 48, se mantiene lo que son las tarifas sociales. En el caso de los trenes, para tramos de hasta 12 kilómetros, va a pasar de 17,25 a 22 pesos, que en este caso el aumento va a ser un poco por debajo de ese 40%. Pero ahora se abren 3 días de consultas no vinculantes. Habrá que ver cuándo es la disposición final del aumento. En principio se habla de que sería del 1 de enero, pero esto todavía no está confirmado oficialmente. Maxi, ahí lo que hay que prestar atención es que cuando salga la resolución final habilitando el aumento, es si, como se especula, a partir de marzo habrá aumentos mensuales de las tarifas del transporte siguiendo el índice de inflación. Entonces, de ser así, implica un cambio, digamos, muy importante porque venimos de tarifas prácticamente congeladas, aumentos cada 6 meses y ahora se pasaría a incrementos según la inflación por mes, cada mes. Bueno, un cambio sustancial de lo que es el costo del transporte público. Bueno, y atención que salió Carrió. Sí, salió Carrió a presentar una denuncia penal contra el presidente de la Nación por el supuesto incumplimiento del fallo, por no acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia. En esta presentación dice: resulta inexplicable que el Estado Nacional desconozca, desobedezca, impida, rehúse o omita o retarde el cumplimiento de un fallo por el solo hecho de resultar adverso a sus pretensiones. Esto lo hace la coalición cívica liderada por Elisa Carrió. Paralelamente, el radicalismo también va a hacer una denuncia penal. Y atención, porque esto es noticia de último momento, el radicalismo la semana que viene va a presentar formalmente en diputados el pedido de juicio político al presidente Alberto Fernández por el incumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia. Una pelea política y una pelea judicial que seguramente van a dominar la agenda pública la semana que viene. Termina muy caliente el año, de nuevo políticamente. El año próximo es un año electoral. La economía requiere cierta estabilidad y cierto acuerdo político. El gobierno, si bien logró aprobar el presupuesto 2023, tiene algo muy importante desde el punto de vista económico en la agenda todavía en extraordinarias para febrero, que es todo el tema del blanqueo en base al acuerdo de intercambio de información que se firmó con los Estados Unidos. Todo eso requiere de ciertos acuerdos mínimos desde el punto de vista político que a esta hora parecen estar rotos. Más que acuerdo, hay una batalla campal de nuevo en la grieta. Alberto Fernández, Cristina, del otro lado la oposición que el propio gobierno ha puesto a Horacio Rodríguez Larreta para liderar, digamos, como adversario en el 2023. Vamos a ver cómo sigue la cosa, pero, insisto, la situación económica es delicada como para que estén en ese estado de confrontación. Gracias a la gente de Varonil, que me acompaña todo el tiempo. Hola, ya está llegando Mariana Contartesi. Mariam, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, bien. Lindo se sacó, bueno, Varonil. Lo he usado bastante durante el año. No importa, el público se renueva y anda mirando el impecable. detalle. Vos mirá lo que es. Tengo un colorcito muy... Me gusta mucho este fucsia.
Aparte te levanta, nada, una cosita. Estoy muy de verano. Gracias, Maxi. Bien llamativa. ¿Cómo pasás la Nochebuena? ¿Con quién lo pasás? No, estoy haciendo algunas acomodadas. No, estamos 24 acomodando. horas. Sí, estamos acomodando, digamos. Sí, me inquieta un poquito. 24 horas. Sí. Tenemos a uno de los niños que está viniendo de viaje, justo llega a medianoche, o sea que, no sé, por ahí... Estoy diciendo que vas a estar levantando la copa así, en un aeropuerto. En un aeropuerto, me parece, bueno, pero bueno. Es una experiencia única también. Sí, totalmente. Marian, muy feliz Nochebuena. Para vos también y para toda tu familia. Buen año, pues yo estoy haciendo un impasse a partir del día de hoy. Yo también, a partir de hoy voy a hacer un impasse. Veremos después cómo sigue el 2023. No pero tengan todos muchas felicidades, feliz Navidad, Año Nuevo. Gracias a todos los que nos acompañaron. Y bueno, nos quedamos viéndote, Marian. Bueno, dale. Siempre... Te quedas mirando. Sí, ¿Sabes lo bien que jugaba en Argentina? A la distancia. Feliz Navidad. Chau, chau. Nos veremos. Chau, chau.